marcha Mosquera. El balón, sin embargo, va a poder ahora del jugador Eladio Reyes. Trata por la izquierda, va sacando el balón, lo hace de nuevo. La entrega para Arboleda, se perdió un poquitín de tiempo. La tiene una vez más ahora Guaracha. Busca el centro, confía a la derecha. Peru, number 9, Leon has gone off, and Eladio Reyes has come on, getting his first cap for Peru. 21 years old, wearing number 19. And Eladio Reyes, the substitute Reyes by number 3, Piazza. 19 is Reyes. Y bueno, yo nací el 8 de enero de 1948 en Chincha, una provincia, un pueblito muy pequeño de Ica, pertenece al departamento de Ica. Entonces ahí me crié hasta los 6, 7 años, que falleció mi padre y nos tuvimos que trasladarnos a Lima. Entonces en Lima, ahí comenzó mi vida más futbolística, porque en el barrio que nosotros vivíamos se jugaba todo el día y toda la noche fútbol en la calle. Entonces éramos 12 hermanos y yo creo que fui el único que salió futbolista. Mi padre fue futbolista también. Yo comencé a jugar con el número 7 hasta el número 11, pero podía patear la pelota con los dos pies, se decía en el Perú, chotear la pelota también se dice en diferentes partes. Entonces Cholo Castillo, Rafael Castillo, que fue mi mejor entrenador que tuve en el periodo de Alianza Lima, me vio condiciones, me puso a jugar de 9 o a veces cambiaba de 10, pero la posición que me quedé más era el número 9. Ahora es diferente porque antes se podía jugar con 3 delanteros o hasta con 4 delanteros y a veces, según cómo ibas a jugar. Me acuerdo muchas veces que jugaba en Colombia, cuando se jugaba en Cali, se jugaba con 3 delanteros y cuando se salía a jugar a provincia, solamente jugaban con 2 delanteros. Entonces el número no era muy importante porque era el hombre que estaba más metido en el área chica. Entonces se jugaban con punteros. Ahora los punteros son los marcadores de punta. Ya los punteros casi han desaparecido. Yo creo que esa es la diferencia ahora, jugar de 9, que tiene que ser goleador neto, pero antiguamente los 9 eran goleadores. En esos tiempos, en el año 70, el Perú tenía una producción muy buena. Yo pensaba que en ese tiempo estaba un poquito a nivel un poquito más alto que Colombia. Pero en Colombia también había buenos jugadores. Recuerdo yo que en Colombia, yo decía, veía unos jugadores que venían del Chocó, venían de Medellín, de Bucaramanga, de Buenaventura, que eran jugadores que venían pues como los hermanos Campá, eran unos jugadores muy fuertes. Entonces el problema es que el jugador colombiano en ese tiempo no sentía que era un poco más profesional, era un poco más divertido. Entonces cuando ya el colombiano comenzaron a tomar conciencia de qué cosa era el profesionalismo del club colombiano, entonces ellos comenzó a hacer fuerza. Y yo pienso que la diferencia es que en esos años 70 Perú estaba ya entre los 8 mejores equipos del mundo. Mira, todos los jugadores anhelamos llegar a esa meta, ir a la selección. Aunque a veces no juguemos, pero llegamos donde conocemos a grandes jugadores como mi experiencia grande, que supongamos era tan jóvenes y estábamos en el mismo hotel donde estaba Beckenbauer, donde estaba Müller, toda la selección de Alemania. Y entonces después fuimos a una concentración donde había sido de Brasil, donde había estado Pelé, todos esos jugadores, esos grandes jugadores, que yo creo que son cosas inolvidables que no se puede olvidar. Yo agradezco a Dios de darme la oportunidad de conocer tantos jugadores en el mundo y haber sido escogido en el Perú para poder integrar la selección de 1970, para que fue también un orgullo grande para todo el Perú. Reyes, Cubilla, Reyes, Cubilla, Reyes. Oh, they opened it all up and then they threw it away. En el fútbol peruano, cuando llamaron a una selección, había 48 jugadores de primera línea. Habían 4 jugadores para cada puesto. Y entonces, no sabía tú quién iba a ser un titular en un equipo. Se sabía que había unos 15 jugadores que eran muy buenos, como era Chumpitá, Cubilla, Perico León, Alberto Gallardo, Roberto Charles, Cabezón Mifflin.
entonces eran unos 5 o 6 jugadores, pero además venían de atrás muchos jugadores tan buenos como era Julio Bailón, Sotil, Muñante, venía Oblita, venía Cueto, venían muchos jugadores. Entonces salía uno y terminaba uno y entraba otro y era igual. Venceremos a todo rival con el lema Perú a campeonar. Siempre arriba, Perú debe ganar. Hay que ir a triunfar al mundial. Venceremos a todo rival con el lema Perú a campeonar. Siempre arriba, Perú debe ganar. Con Rubiños en el arco, la defensa es colosal. González, Orlando, La Torre, Nicolás Fuentes y Chumpitas, Chale, Mifflin y Cubillas y el gran Perico León, Bailón y Alberto Gallardo completan la selección. Ahora la diferencia es que el fútbol peruano se ha puesto en una forma de que están jugando con 8 o 9 años con los mismos jugadores y no se ve ninguna superación. Ya los jugadores, ahora con la diferencia que antes no se ganaba el dinero que se gana ahora, pero la gente parece que jugaba con más estímulo a la camiseta. Perú campeón, dicen cada palpitar mi corazón. Perú campeón, Perú campeón, es el grito que repite la afición. Perú campeón, Perú campeón, dicen cada palpitar mi corazón. En el Perú me desaparecí mucho del fútbol, me dediqué bastante. Yo vine a los Estados Unidos después de haber jugado en varios países. Vine con la intención de jugar aquí en Nueva York, en New York Arrows, que era indoor, o jugar allá en Connecticut, profesional soccer en ese tiempo. Fue en el año 1978 por ahí. Entonces no se dio tanto eso porque antes el fútbol americano estaba gobernado por todos los ingleses y tú venías de provincia, de otros países, no te hacían mucho caso. Venían muchos jugadores también brasileros, que le pasó mucho el caso mío, allá en Boston, habían muchos portugueses. Entonces no se dio la oportunidad y entonces decía yo, me vengo al Perú en el año 78-79, estaba el problema de los senderos luminosos, ahí en el Perú. Entonces toda la gente quería salir y le digo a mi esposa, nos quedamos en Estados Unidos o me regreso de nuevo a jugar porque tenía 29, 30 años de edad. Y mi esposa me dice, quédate ahí porque acá la cosa está mala. ¿Y qué voy a hacer si yo no he hecho nada? Entonces me comencé a jugar fútbol semiprofesional en Boston, allá en New York, cerca de New York. Jugué semiprofesional fútbol y me fui quedando acá y pude reunir toda mi familia, reuní mis cuatro hijos, los traje muy pequeños y me quedé jugando fútbol y me puse a trabajar, a aprender algo acá y agradezco bastante que me fue muy bien en varios sentidos familiares de mis hijos y pude superar el problema que tenía en el Perú. Eladio Reyes desapareció el fútbol del año 1979, por ahí el Perú se olvidó que Eladio Reyes estaba en Nueva York, ¿no? Alianza Lima, se ha puesto el sol moreno, veteando su divisa de gloria blanca y azul, ballet en los botines, retablo pinturero, ahí sale Alianza Lima, ahí sale mi Perú. Cuando yo jugaba, empecé en la Alianza. Nosotros nos acogían en los barrios pobres en distintas partes del Perú. En la calle nos veían algunas personas que estaban buscando talentos
entonces había facilidades para la gente pobre ir a jugar a un equipo profesional. Ahora es muy diferente porque para ir a un equipo profesional ahora se necesita pagar para que tú entres a un equipo, entonces no se ve jugadores de la calidad de antes porque eran jugadores que eran jugadores de la calle. Ahora se ve diferente que los jugadores ya llegan con otras actitudes, con otra condición económica. Cubillas, Reyes, Cubillas. Foul given. Figúrate que habían jugadores que llegaban a la cancha con su guayo o su zapato aquí en el hombro, porque era como si tú fueras a ir a jugar un partido, una chamuca, como dicen, ¿no? Porque no había los equipos grandes que son de las ciudades grandes, te dan un poquito de comodidad, pero los equipos de provincia no tienen ni cancha de entrenar, tiene que cambiarte de acostar de una sequía, donde tú puedas, no tiene camarines, no tiene nada. Entonces ahora ha mejorado un poco, aunque sea los equipos de provincia tiene una canchita para entrenar o algo así, ¿no? Pero antes no tenía esa comodidad. Yo el fútbol lo sigo porque tengo mi nieto, tengo 7 nietos y los 7 jugamos. Los 6 mayores están jugando indoor o fútbol, juegan acá. Y yo en el fútbol nunca lo dejé porque es mi pasión. Yo nací en el fútbol y tengo que morir en el fútbol porque es la pasión que me lleva, que lo llevo en la sangre. Si no juego yo, han jugado mis hijos, han jugado aquí en la universidad, ahora están jugando mis nietos. Y yo creo que puede ser que algún día salga un rey jugando profesionales aquí en Estados Unidos. Eso yo voy a esperar, pero yo creo que me he dedicado bastante a mi nieto para que puedan seguir la carrera de la familia Reyes acá. No, ya ahorita vengo a jugar, más que somos personas que nos reunimos acá con un grupo como más de 25 años que nosotros nos reunimos, a veces algunos, por eso que más pelean que juegan, porque casi no se juega aquí. Son personas que estamos jugando 25 años así para entretenernos, porque uno está muy estresado en este país. Entonces ya a los 62 años que tengo, solamente vengo a correr un poquito para pasar el tiempo, pero ya Eladio Reyes no juega fútbol. El fútbol ahorita es una tremenda profesión. Y el que quiere dedicarse tiene que seguirlo, pensar, comer, dormir del fútbol, pensar en el fútbol, educarse, tener una buena educación, porque yo supongamos la mayoría de mi entrenamiento lo hacía en una cancha de tierra, no había la comodidad que hay ahora para entrenar. Y yo creo que esa es una de las ventajas grandes que tiene el fútbol ahora, que tú llegas y tienes todo en tu camarín, tu nombre y todo. Antes tú llegabas y no sabías dónde sentarte, si en el suelo o en una banca, en grandes estadios, porque no estaba la superación ahora eres profesional de fútbol. No conoces mucho a Eladio Reyes seguramente como Teófilo Cubillas, pero los peruanos y los colombianos que fueron mi tierra que yo más estuve, siempre seguramente se van a acordar de Eladio Reyes, porque yo creo que siempre tuve una trayectoria limpia que quise dejar ejemplo para mis hijos y para el futuro de la gente, que el fútbol se nace o uno lo hace, pero hay que llevarlo siempre dentro del corazón.